A saludar a nuestros compañeros. Aquí está Romy Saluso, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy Bien. Francisco Juez, que se dignó a venir nuevamente. Mirá. Hoy dijo, hoy la siento. Hoy vengo, estoy acá de vuelta, muy contento de estar acá. Bueno, qué suerte. ¿Cómo les va a los tres? Perdón, pero quiero decirle porque las redes sociales explotan. Falta el galán, pero falta el galán. Las chicas están como locas. A mí el otro día en el colectivo me dijeron. ¿En el colectivo? Sí, me dijeron, me preguntaron por el doble de Franchella. No me ¿Qué es de la vida el doble de Franchella? Yo dije, chicas, por favor, cola. Para mí no es Francisco Juez el que firma en La Nación, ¿no? Perdón, en todo caso él se parece a Francisco Juez. Eso te iba a decir, es el doble de Juez para que. Ahí está, Me gusta esa actitud. Que actúe de Juez. Que actúe de Juez, totalmente. Muy bien, me gusta, muy bien. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a los tres. Bueno, vamos a hablar de inflación y de alimentos. Vamos a hablar de inflación ¿no? y alimentos, efectivamente. Ayer tuvimos el dato de inflación de agosto pasado, 1,4%, acumula 15,4% la inflación en lo que va del año, desde enero hasta agosto, y uno de los rubros que más creció fue justamente el de alimentos. Vamos a estar haciendo un análisis de dónde nos pega justamente en los alimentos, porque nos pega en un lugar muy sensible a los argentinos, que es el asado del domingo. El asado del domingo, porque ahí me hablas específicamente del asado, de ese corte, no de la carne en general. Del asado, es un asado, digamos... El ritual. El ritual. El ritual del asado, no el corte del asado. No, el corte, asado, exactamente. Vamos a colita de cuadril, un pollito entero, lechuga, tomate, ensalada, un poco de pan. El menú completo. Exactamente. Un matrimonio. ¿Cuánto aumentó esto en matrimonio? Claro, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando del asado y de otros platos que podrían llamarse argentinos, como obviamente la milanesa con papa frita. Sí, totalmente argento. No, sí, obviamente, claro. y unas pastas. Muy bien. Viene de nuestra raíz italiana, pero bueno, ahí vamos sí, a, ahí yo adoptarlo. Eso, italiano. Ahí está. Bueno, así que vamos a hablar un poquito de eso y el impacto, obviamente, que tuvo la inflación, también acumulada desde diciembre pasado a la actualidad. Muy bien, hablamos de 1,4, que es el dato del INDEC. ¿Qué pasa con la inflación núcleo? ¿Estuvo igual? La inflación núcleo estuvo 1,4, igual, y eso un poco preocupa, si se quiere, al Banco Central, que sigue, digamos, manteniendo su política restrictiva, tasas altas, intentando que los pesos, a sacar los pesos del mercado, obviamente, y preocupado porque no se va a llegar, ya es prácticamente imposible, a la meta oficial del 17%. Vos hoy escribías que para llegar a eso tendríamos que tener de aquí en adelante como 0,36% mensual. Prácticamente imposible, no para mí, digamos, pero para todos los economistas privados que efectivamente siguen estos datos. La pregunta, esta idea de que la inflación se desacelera, por un lado, es cierta, y por otro, teniendo en cuenta que después de octubre se vienen otros aumentos. Después de octubre se vienen otros aumentos. Ahí, obviamente, lo que supuestamente va a venir, todavía esto no está confirmado, pero si uno va hablando con diferentes fuentes en el gobierno, viene otra ronda de aumentos en los servicios. Estamos hablando de gas, estamos hablando de luz y probablemente transporte. Eso vuelve a acelerar a fin de año, obviamente, el dato de inflación anual. Pero eso supuestamente estaba previsto, ¿no? O sea, eso está previsto. Eso estaba previsto, pero todavía no sabe bien en qué mes. Si va a ser en octubre, probablemente no, porque el 22 son las elecciones. Ahí todavía no está definido si va a ser noviembre o va a ser diciembre. Pero de ahí no sale. De regalo Navidad. Yo creo que no. Regalo Navidad viste que enero también siempre es un buen mes. La gente de vacaciones, está en otra. Y suele pasar que, bueno, se aprovecha. Hay que poner vos pones los zapatitos. Claro, y ahí viene la boleta. ¿No? Pero, Fran, sí, podemos hablar de desinflación, pero leve. Sí, o a un ritmo más lento del esperado por el gobierno, que tenía una meta de inflación del 17 y no la va a poder cumplir. Se estima que el año va a terminar cerca del 22%. Perdón, me piden que te pregunte especialmente por el tomate. El tomate, bueno, aumentó mucho el tomate. El tomate aumentó 97%. Opa. ¿Cómo? 97%. Yo tengo una razón porque entre no enero, aumenta el tomate. Pero ¿en cuánto tiempo esto? 97% en un año. Bueno, en un año, 8 meses. En 8 meses. En lo que va del año. 8 meses. Bueno, está bien. En realidad lo que pasa, ahora yo te diría el tomate, cuando viene a contraestación, en vez de tener el tomate acá del corredor de verde, que es en La Plata, el tomate viene de Salta y por supuesto que va a salir más caro. Recordemos que... Pero pará, estamos en casi un 100%, Frutas, verduras tienen estacionalidad. Claro. Como dice acá Eleonora. Claro. Pero bueno, acá en 8 meses... Pero 8 meses te marca más que una estacionalidad. En 8 meses te marca un poco más que una estacionalidad. Y bueno, y ahí tenemos aumentos. Lechuga, por ejemplo, 66%. Sí. El asado, 9%, no es tanto. La colita de cuadril, un 13% de aumento. Ahora, perdón, vos me decís estos números que me están... O sea que este 1,4 es muy mentiroso en un punto. El 1,4 es un mes.
Un mes. El acumulado... Bueno, ¿cuánto querés? Este 15% es muy mentiroso también. Si me estás hablando de que el 97,8% el tomate, el 66%... Te voy a responder como te respondería un economista. En realidad los mentirosos son los promedios. Digamos. Claro, es un promedio. El dato de inflación es un promedio de muchos precios. Estos son precios promedios oficiales y lo que te dice, por ejemplo, es que esta canasta asado, que armé yo, digamos, básicamente aumentó un 18,3% Esto es lo que más aumentó. Esto lo que nos estás marcando es de lo que más aumentó. Es de lo que más aumentó y básicamente aumentó por arriba de la inflación acumulada. Claro. Te demuestra que la inflación acumulada en realidad es un promedio que tiene picos y obviamente tiene sus bases. Y esto también explica, yo le diría de vuelta al economista, es la sensación que tiene la gente de que efectivamente la inflación es más alta. De porque que comer un asado, obviamente en el índice de precios aparecen productos que mucha gente no consume, pero efectivamente la carne, las pastas, exactamente, algo de, estamos hablando de lechuga y tomate, que es lo que vas y compras en el supermercado y evidentemente notas que no te alcanza, obviamente los salarios, ¿no? Que supuestamente según el gobierno este año aumentan un poco más que la inflación, pero en principio para algunas cosas puntuales, si uno mira estas canastas específicas no alcanza, o por lo menos sí ahí quedan por abajo. Bueno, de la este sería el tema de las mediciones siempre, ¿no? Es el gran tema de las mediciones, depende de qué tomás y qué producto tomás, y yo te son representativas, ¿con qué te comparás? Claro, ¿con qué? Es cierto, pero efectivamente habría que poner el ojo muy fuertemente en estas cuestiones que son básicas, porque hablamos efectivamente de la canasta básica, para lo cual, digamos, ahí la mirada del gobierno debiera estar puesta firmemente para que efectivamente controlar que estos aumentos no sean de esta manera. Tal cual, muchas veces es mejor, digo, si uno está pensando en la gente, en el ciudadano, mirar las canastas básicas alimentaria total, que son canastas de consumo de algunos productos y servicios, que mirar el índice de inflación, ¿no? Que es en ese sentido, digo, un promedio de todos los precios, ¿no? Claro. En cambio, las canastas son efectivamente qué se consume y están basados en la encuesta de gastos, que es qué consume la gente, efectivamente. ¿Qué otros productos elegiste para el asado? Que no vamos a comer? El asado es un golpe al corazón, ¿no? De los argentinos, obviamente. Tocas la fibra. Fin de semana, sí, porque la lechuga y el tomate de último lo reemplazamos por otras verduras, pero el asado es como yo había puesto vino también, en una gaseosa, también el vino, la gaseosa aumentó un 40%, aumentó un 12% y el vino un 20%. Eso es terrible. El vino, tremendo. El vino aumentó mucho. Es terrible. Pero había pensado también en la milanesa con papas fritas, que el acumulado, la canasta de la milanesa con papas fritas, aumentó en 8 meses un 12,33%. Y acá estoy obviamente con el kilo de nalga, ¿no? Ternera, perfecto, papas, que aumentaron un 23% el kilo de papas. Las papas tenemos que sacar. Nos quedamos sin papas. Vamos por la remolacha, ponele. Algo en la parrilla, estás sacando toda la parrilla. La rúcula palermitana. Claro, sí. Bueno, el aceite de girasol que aumentó un 7% en 8 meses. Al horno, chicos, no frito. Y yo le puse ¿Comemos al horno? Huevos. No, la milanesa al horno no. Porque a mí me gusta caballo. Y la docena de huevos aumentó un 7%. No aumentó tanto. Bien tu colesterol, ahí. Che, bien tu colesterol. Bueno, sí. Complicado. Ya después de los 40 lo empezamos a cuidar. Con papa frita, con huevo frito, con no sé cuánto. Estaba pensando, ¿no? La grieta para mí se divide entre aquellos que comen pollo y los que no comen pollo en un asado. Para mí el pollo no va en un asado. Yo lo puse por si alguien está... El pollo bajó. El pollo bajó. Así que bien para aquellos amantes de un cuartito de pollo a la parrilla. Exactamente, lo están comiendo sanito. Es verdad. Pueden festejar. Y puedes hacer milanesa de pollo también. Puedes hacer milanesa de pollo, tal cual. Bueno, y la última canasta sí es unas pastas. Los fideos aumentaron un 15%. Y eso me da directo a la raíz italiana. Básica 100%. Un tomate conserva 6%, no aumentó tanto. A mí me gusta la boloñesa, por lo tanto la carne picada puse 16%. El tomate conserva aumentó un 6% y el tomate natural aumentó mucho más. Un 98%, claro, no tiene relación. Y bueno, pero ahí hay mucha lata importada, ojo. Muy bien. Ojo, ahí la lata, hay mucha queja de los productores de conserva. Tenés razón. Ahí te baja el precio, obviamente. De afuera, compran el barato y eso te baja el precio. Aceite de girasol que ya teníamos, la cebolla que aumentó un 7%, no aumentó tanto, y la gaseosa que aumentó un 12%. Esta canasta, la canasta pastas, un 10,97% de aumento, por abajo de la inflación. También la milanesa, por abajo de la inflación. La única que sufrimos realmente y que es complicada es la del asado, ¿no? Es la del asado, totalmente. Leía en redes sociales a Miche, Dani Miche, periodista de tenis, claro. Y que él va por el mundo, va viajando y va muchas veces subiendo lo que pasa en los supermercados del mundo, ¿no? Y va contando. Ahora estaba en Ucrania y es escandaloso, los precios... Pero mucho más barato que acá. Mucho más barato. Pero mucho más barato. Y él, bueno, indignado, dice, nos roban los supermercados, nos roban. Pero es, digamos, no se puede entender cómo puede haber tanta diferencia
E incluso, no nos vayamos a Ucrania, pero lugares que en principio uno piensa, París, Londres y demás, que debería ser más caro que Buenos Aires, no lo es. Inclusive digo en un supermercado. Pero decir que eso es parte de la presión tributaria que tienen los empresarios en general. Cuando hablamos de estas canastas que recién charlamos, estamos hablando de la variación del precio a lo largo de un periodo. Cuando hablamos de la diferencia de precios entre países, lo que hablamos es del nivel, digamos, desde dónde arrancás un precio. Y en la Argentina los precios arrancan de más arriba. Claro. En parte tiene que ver, obviamente, por situaciones específicas del mercado, de acuerdo al producto. En parte tienen que ver con el costo laboral que tiene en Argentina, con los impuestos en cascadas en las diferentes partes, eslabones de la cadena de una determinada industria. De hecho, vos nos lo contaste acá, con un paquete de galletitas, con un paquete de galletitas tiene 40% de impuestos, gaseosa ¿Cuánto de la producción del tomate, por ejemplo, está transparentado? Quiero decir, ¿cuánto? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuánto el trabajo es en blanco, es en formal? Blanco. Y es difícil, la verdad que no tengo los datos, si no te lo diría. Pero digo, me parece que también hay un recorte en esa mirada, porque efectivamente mucha de la economía, porque se dice que todo el tiempo que la Argentina tiene, gran parte de la economía de la Argentina es informal. Por supuesto. Está negro. Y muchas veces no tributa. Si vos estás tomando acá valores de tomate, no sé de dónde toman los valores. Del INDEC, pero son los precios por eso, pero los precios que toma el INDEC no creo que sea la verdulería que vende acá en la esquina, que seguramente no paga impuestos. Pero no la paga la verdulería porque no hace un ticket. Pero ¿cuántos productores tampoco? Efectivamente, digamos. Digo, ¿cuánto de esa cadena, por lo menos? Lo que yo te quiero decir es que si él está tomando el INDEC, no sé dónde toma, insisto con esto, no sé dónde toman los precios, pero si el relevamiento hace de precios de supermercados, no hay manera de que esos precios no sean en blanco del supermercado y de toda su cadena. Entonces ahí no hay una excusa. Entiendo la pregunta. Cada vez que hay más presión fiscal, más presión, digamos, los costos laborales y demás, esa presión lo que lleva es obviamente a la informalidad, a que cada vez más, por ejemplo, pasa en el mundo del tabaco, donde la presión tributaria llega a un 80%, y de qué se quejan, infantil, ¿no? Obviamente, y de qué se quejan las dos grandes empresas, que en general hacen todo bajo las normas de la ley, que cada vez hay más contrabando desde Paraguay de tabaco. ¿Por qué? Y porque obviamente los fuertes impuestos lo que fomentan es a la informalidad para bajar esos precios. Entonces pasa que en algunos sectores los mismos precios de aquellos que cumplen con las normas son tan altos que fomentan, digamos, esa informalidad. Ahora, ¿no? En algunos sectores, no en todos. Ahora puede ser que esa informalidad a la que de alguna manera, dicen algunos, se empuja a través de la presión tributaria, que puede ser cierta, digamos, ¿cuánto efectivamente después eso significa o varía un precio para abajo? Digamos, ¿cuánto de eso repercute efectivamente en un precio para abajo? No, es que básicamente... Porque muchas veces la sensación es que eso no impacta en un precio. Es que eso no se mide, digamos, es como si vos me dijeras, ¿se mide el precio de la ropa en la salada? Y no, o sea, lo que se mide, y ahí creo que también iba la respuesta de Leonora, tiene que ver con la presión o el precio formal, del mundo formal. Pero está lleno de... es como si medir el sueldo de los informales. Solamente lo mide la encuesta permanente de gastos en el INDEC, que hace una medición sobre el trabajo negro. Pero digo, pasa lo mismo con el sector del mundo del trabajo, en donde aquellos que digamos, no pueden pagar los costos a los trabajadores, los empujás a la informalidad. Claro, pero que también lo que termina pasando creo que es un 30%, si no me equivoco, 30%. Que es el 30%. 50 si sumás a los cuentapropistas. Claro, no, pero yo hablo del 30%. No, pero yo digo que el 30% de la economía en está realidad es la que paga impuestos. Perdón, no te lo completo más. Me completa la... No, porque por ahí está errada el dato que tengo, pero yo lo que tengo visto es que un tercio de la economía sostiene a los 2 tercios restantes, ¿no? Entonces, justamente este tercio de la economía que sostiene a los 2 tercios restantes hace que todo sea más caro. Si fuese en vez de 1 tercio, 3 tercios, que es el ideal. Porque en realidad dejás de, como dirían en la FIP, dejás de cazar adentro del zoológico, dejás de sumar impuestos a aquellos que pagan para sostener el sistema. Exacto. Amplías la base tributaria. Al ampliar la base tributaria vos podés bajar los impuestos sin perder ingresos. Totalmente. Esta es la idea un poco del gobierno, por ejemplo, con el blanqueo de capitales, fue un poco eso, ¿no? Empezar gente que evadía, mucha gente que evadía, generaste un blanqueo, se sumaron 130.000 millones de dólares y se sumaron un montón
aparte de un flujo dinámico hacia adelante, de gente que va a pagar sobre dinero o bienes que no tenía declarado. Exacto. Fran, hablamos de comer un asado cuesta 562 pesos. Ahí lo dice el Graf. ¿Para cuántas personas? Y yo calculé 6. 6 personas, 562. Bastante bien, ¿podemos comer o...? Y medio kilo de carne por persona. Ah, sí. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Es barato. A ver, Sí, ¿de dónde es ese precio? Es raro. Recordemos, es el precio promedio. El promedio siempre, después depende de dónde compres. Claro, esto es un relevamiento que se hace en todo el país. Si nosotros estamos acostumbrados en general a mirar los precios de Capital Federal y la zona o provincia, la zona que conocemos. ¿No? Invitamos a aquel que coincida con vos en este valor, que efectivamente nos diga dónde compra para ir. O que nos invita a su casa. ¿Nos invitás, Jueguen? Yo sí, por supuesto. Listo, vamos a los Jueguen todos a comer. comer. Nos muestra el ticket. Les hago pasta, que es más barato. Pero mira que subieron también. Sí, pero subieron menos las pastas. Está bien, menos. es verdad. Nos hace la salsa con la lata, ¿viste? Sí, no a la boloñesa. Con la lata con no a la boloñesa, porque la carne picada también. No. Bueno, muy bien. Todavía no nos has traído buenas noticias. Ya vendrán. Bueno, va bajando la inflación de a poco. Vamos a tomar eso, va bajando la inflación de a poco. De a poco, lento. Muy bien, lento. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con Romy Saluso de un tema que a Diego lo tiene.